Otra más. Pueden dejar si quieren la primera fila de aquel lado, si llega a hacer falta que vengan más más de Sí, señor. Ok, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Esta, ¿no? La parashá esta semana es, nuestra parashá es Hayei Sara, la vida de Sara. Y en la clase de Zohar ya explicamos un poquito respecto a las particularidades de la parashá. Pero digamos que lo más sobresaliente que tiene esta parashá, que se llama la vida de Sara, es la porción en donde sale la muerte de Sara y la muerte de Abraham. Y de entrada sabemos que esto, que leer una parashá donde aparece la muerte de Tzadikim, nos purifica. Está escrito en el Zohar que la razón por la cual leemos Aharei Mot en Yom Kippur, no desde la sección que corresponde a la bodá de Yom Kippur, sino desde el principio de la parashá, y leemos sobre la muerte de los hijos de Aarón, es porque escuchar o leer de la Torah sobre la muerte de Tzadikim purifica a las personas. Entonces, una de la energía en particular que hay este Shabbat es que el escuchar sobre la muerte de Sara y de Abraham tiene este poder de purificación. Sobre todo porque, y por eso es importante entender quiénes fueron estas personas, ¿no? Sobre todo Sara, que tiene la particularidad de, primero que nada, ser la única mujer que tiene una parashá de la Torah con su nombre. Pero más allá de eso, de ser una de las 5 personas que tienen una porción de la Torah con su nombre. Moshe no tiene una porción, Abraham tampoco. Sacando Bilam y Korach, los otros son Yitro, Sara, y se puede interpretar que la última porción de Bereshit se llama Vayehi Yaakov, ¿sí? Pero en realidad la porción se llama Vayehi. Y lo primero que hay que tener consciente en la lectura de esta parashá es por qué es tan importante Sara. Siempre, si han estudiado Kabbalah, saben que cada vez que explicamos las midot, las sefirot de Zeranpin, arquetípicamente cada una de las sefirot tiene una merkabá, un patriarca que se relaciona. Y si bien sabemos que tanto que ni Geset ni Geburah desde Anpin son en realidad Abraham y Isaac, porque ellos representan los atributos de Geset y Geburah, pero de Briah, no de... ¿sí? Están aún más arriba. Sabemos que Binah lo representa Lea, y que Malhut
lo representa Rachel. Y en realidad todos de Ampin es Jacob, ¿sí? Tiferet, todos de Ampin es Jacob y Yosef, ¿no? Ahora, será que, claro, Jochma y Keter y Jochma, como son prácticamente la luz, no hay personas que los representen, ¿no? O es lógico pensar que así sea. Sin embargo, el Ari, para explicar la particularidad de cómo están escritos los años de la vida de Sara, porque la porción comienza diciendo, si buscan en la traducción en el Humash van a ver que dice, y los años de la vida de Sara fueron 127. Pero si leen en hebreo, dice, Bayu Hayei Sara, los años de la vida de Sara, de las dos vidas, dice Shnei Hayei Sara, de las dos vidas de Sara, son 100 años en singular, 20 años, dice Esrim Shana en singular, y 7 años. Y el Ari, para explicar esto, nos dice, Sara se convirtió en vida sabemos que Sara era, ya lo explicamos en la clase de Zohar, era la portadora de la Shejina en la tierra, ¿sí? De la divina presencia. Dice, pero Sara se convirtió en vida, por eso la porción dice las vidas de Sara, en Keter Zeranpin. Dice, y esto se puede ver claramente en el nombre de Sara, que una vez que fue modificado, Shin Reish Hei, el valor numérico de su nombre es 505, que si le sumamos el Kolel, 506, es el mismo valor numérico que Arosh, la cabeza. ¿Sí? Dice, mostrándonos que ella era la expresión viva de Keter. 100 años, la razón por la cual está en singular, es porque 100 es la manifestación de Keter Shebe Keter, ¿sí? Keter de Keter. Porque sabemos que Keter representa todas las 10 sefirot y las 10 sefirot internas, el Keter en sí, el Parsuf de Ari Hampin es 100. ¿Sí? El número 100 es el completud o la shalem, ¿sí? El concepto de lo entero, que es Keter de Keter. Y puesto que dice la entidad más grande que existe, es representada por el valor numérico más grande, 100. ¿Sí? Por las 10, ok, ya lo que acabamos de explicar. Dice, 20 años es la expresión de Jochma y Binah de Keter, porque son 10 y 10. Dice, mientras que 7 años es la expresión de las 7 sefirot inferiores de Keter, de Gesed a Malhut. Dice, esta es la cantidad de años que el universo preparó para que ella los viva. Dice, y cuando ella terminó de vivirlos, cuando vivió esos 127 años, ese conjunto de años en la historia del mundo se convirtieron en Hayei Sara, la vida de Sara. ¿Sí? Esos 27 años, 127 años en la historia del mundo solo existieron para Sara. Dice, adicionalmente, lo que hace particular a Sara es que mientras ella estaba en este nivel de Keter, personificaba físicamente a través de su cuerpo
el atributo divino de Malhut. Dice, y como era el atributo divino de Malhut, Keter de Malhut se desarma en 4 expansiones del nombre Aleph Dalet Nun Yud, ¿sí? El nombre que utilizamos para cuando reemplazamos el nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, por... estas 4 expansiones de... dice, comprenden 4 estados, Aleph, Aleph Dalet, Aleph Dalet Nun y Aleph Dalet Nun Yud. Por eso es que, en lugar de decir en la Torá que Sara murió en Hebrón, dice Sara murió en Criat Arba. ¿Sí? Dice porque esto quiere decir la ciudad de los 4, ¿sí? De las 4 expansiones. Pero al mismo tiempo, cuando va a ser enterrada, dice la Torá, Criat Arba, que hoy es Hebrón. Dice porque Hebrón literalmente significa combinación o la unión de estos 4 aspectos. Dice, y si uno suma los valores numéricos de Aleph, Aleph Dalet, Aleph Dalet Nun, Aleph Dalet Nun Yud, el total es 126, más el Kolel es 127, que son los años de la vida de Sara. Ahora, cuando Abraham se enteró de la muerte de Sara, él Livkosah, dice, lloró por Sara, y la palabra tiene una letra Haf chiquita en medio. ¿Sí? Hay una Haf reducida de tamaño. Dice, esto es, en un principio, para mostrar que el periodo de llorar por alguien debe ser menor que el periodo de, ¿cómo se dice eulogy? Cuando uno habla, cuando uno se para frente al muerto y... ¿Cómo? Homilía. Ok. Debe ser más pequeño, dice. No sé si... ¿Responso? No sé. Ok. No sé si saben que cuando muere alguien, por los primeros 3 días, por más que uno va no sé, hacen en el lugar en donde están sentados haciendo Shiva, se hace minyan todos los días para que la gente de la familia pueda decir Kaddish. En los primeros 3 días, cuando muere alguien, uno no debe acercarse a los deudos a hablar con ellos y a saludarlos y a decirles se lo siento mucho. Los primeros 3 días uno tiene que ir al minyan, uno va al entierro, lo que sea, del que puede, ¿sí? Y no debe de hablar con... No sé si vieron que cuando muere alguien, y si uno está en el lugar en donde están los deudos, cada vez que llega alguien nuevo a saludar, sí, a dar el pésame, todos empiezan a llorar otra vez y todo esto. Y cósmicamente es negativo para el mundo que la gente llore porque alguien muere. ¿Sí? El Zohar dice que Abraham lloró por Sara solo porque el mundo se iba a quedar sin la persona sin Keter, sin la persona que representaba a Keter de Keter y a la Shejinah en la tierra en ese momento. No estaba llorando de dolor. Si sabía que justo los 127 años, todo lo que ella tenía que vivir y lo que tenía que hacer, todo estaba completo. Y estaba siendo liberada
estar encarnado en un cuerpo es una prisión para el alma. Dice, por otro lado, también... bueno, entonces 3 días, los primeros 3 días uno no se acerca a los deudos, no se los saluda, ni se les da el pésame, ni nada. Uno va y hace presencia nada más. Y recién en el 4.º día uno puede... ¿sí? Entonces, y como son 7 días, es más larga la cantidad de días de... O sea, se los deja llorar tranquilos, dice el Shulchan Aruch respecto a los primeros 3 días. Ahora, cualquier otra letra, dice el Ari, podría haber sido más pequeña en la palabra y Abraham la lloró. Sin embargo, dice, es la letra Haf la que está chiquita. Esto es para que no nos olvidemos que quién era ella, ¿sí? Que era... que representaba al Parshuf de Keter. Keter se escribe con Haf, ¿sí? Dice, en contraste, dice la letra Haf final, dice... dice la explicación esotérica de esta letra Haf es que Sara también pertenecía a los mundos o al mundo inferior, ¿sí? A Olam Asiá, el cual es el mundo que siempre es representado por una pequeña Haf y no puede ser representado por una Haf final. Porque la Haf final, saben que hay 5 letras que son sofit, ¿sí? Que cambian cuando están al final de una palabra. La Haf final representa el mundo de Ima, de Binah. ¿Por qué? Porque se extiende la Haf final, una Haf es así. Cuando está al final, tiene un palito hacia abajo. Dice, ¿por qué? Porque se extiende... A ver... ¿sí? Esta es una letra Haf, ¿sí? Y así es cuando está al final. Cuando está en Binah es una Haf con una pata larga hacia abajo, dice el Ari, porque esa es la pata que alimenta a Zeirampin. Así es como la luz baja de Binah a Zeirampin. Dice, sin embargo, la Haf cerrada, como es normalmente, dice, corresponde al Parshuf Rachel, porque si tuviera una pata para abajo, alimentaría a los mundos del caos. En cambio, cuando tiene las 2 patitas cerradas, ¿sí? Las patas cerradas tienen la forma de Nukva, Nekev, ¿sí? De una vasija, de un recipiente. Dice, por eso la expresión, no sé si saben que cuando justo antes de morir Jacob, ¿sí? Que era la unión con Rachel, la Torá dice de que juntó las piernas en la cama y se reunió con sus antepasados. Ok, entonces lo primero que tenemos para entender es Sara, que es quien deja el mundo, porque también la intensidad del tzadik que deja el mundo es el beneficio que produce leer sobre su muerte o en el momento en el que eso ocurre. Es increíble porque cuanto más
elevado es el maestro, lo que sea, se ve mucho hasta en Israel, es tremendo todo lo que se hace cuando muere algún rabino que se supone que es un gran tzadik. Y es tal expresión de ignorancia, ¿sí? Al día de la muerte de un tzadik se le llama Yom HaIlulá después. El día del festejo, es una fiesta porque se murió el tzadik. Porque cuando un tzadik deja este mundo, la revelación de luz que produce la muerte de un tzadik, y es simplemente porque nos enseñaron de una forma. Nos enseñan de una forma. La verdad es que nos mintieron de una forma. ¿Sí? Bueno. Dice, ahora bien, Abraham manifestaba era la manifestación física de los 5 estados de Gesed de Ima, los cuales se propagan a través de Zeir Anpin. Y estos los expresa el nombre Havaya cuando está deletreado el Milui Memhei, ¿sí? El que corresponde a Zeir Anpin. Dice, estos 5 nombres, estas 5 Havayot, estos 5 nombres Yud-Kei Vav-Kei, nos dan el valor numérico 130. ¿Sí? 5 por 26 es 130. Dice, cuando estos 130 se unen a el nombre hacia donde va la energía de Abraham, que es Memhei, Zeir Anpin, dice 130 más 45, que es Memhei, dice da 175, que es la suma de los años de la vida de Abraham. En realidad, hacia donde estoy yendo, quiero llegar a una parte que está un poco más adelante, que dice, ya sabemos que, y lo hemos explicado anteriormente, dice Lari, que Abraham provenía de la cara superior, ¿sí? De Ari Hampin, sobre la cual brillan 370 luces. Dice, por ende, cuando estos 5 estados de Gesed se desparraman por Zeir Anpin, producen Yesod de Zeir Anpin y fabrican a Yosef, quien tiene, según dice la Torá, buena forma y buena apariencia. ¿Cuál era la buena forma, la buena apariencia que tenía Yosef? ¿No? Dicen que era el hombre más lindo del mundo, ¿no? Pero lo que dice Lari, dice, la razón por la cual tenía la belleza que tenía era porque Abraham le había pasado, porque estos estados de Gesed, de Nima, descienden a través de Zeir Anpin, y como Yesod, Yosef es el embudo, el final de Zeir Anpin. Dice, la belleza que él tenía era la de la cara suprema, ¿sí? De Ari Hampin. Dice, porque ya sabemos que la belleza de una cara está en la barba. Y por eso es que los, ¿cómo se llaman? Los eunucos. Sí. Por eso es que los eunucos, ¿sí? Las personas que los castraban para estar en la corte del rey,
no les crecía vello en la cara. ¿Sí? Porque al no tener yesod, al no tener genitales, no... Ahora bien, dice, la cara de esta cara, la cara de Ari Hampin, se expresa a través de 8 nombres Kel, Aleph Lamet, ¿sí? Sabemos que la barba de Ari Hampin tiene 13 segmentos, y los famosos 13 atributos de la misericordia son los 13 segmentos de la barba de Ari Hampin. Y los 13 atributos comienzan con el nombre Kel, ¿sí? Kel Rahum Behamim. Y el valor numérico de estos 8 nombres Kel, ¿sí? Aleph Lamet, que da 31, multiplicado por 8 da 248. ¿Sí? El número 248 enseguida debería de... ¿sí? Son las partes del Nefesh y las partes del cuerpo. Okay. Si estoy salteando algunas partes porque quiero llegar a... Porque es toda una explicación muy técnica de gematria alrededor de... Ok. Dice, es sabido que estas 370 luces, no sé si se acuerdan que que en Rosh Hashanah, antes del sonido del shofar, hicimos una meditación porque lo que dice que hace el Ari dice que los sonidos del shofar hacen que descienda sobre las personas que están escuchando el sonido estas 370 luces. Y dice que esta es la razón por la cual la persona debe de bajar la cara cuando escucha el sonido del shofar. No para mostrar que está acongojado y que se arrepiente, esto y lo otro, sino porque esa luz va a descender sobre su cara y para que no lo queme, ¿sí? Dice que debe de poner la cara hacia abajo. Dice, sabemos que estas 370 luces provienen del nombre Yud-Kei Vav-Kei, deletreado que da igual a 63, ¿sí? El Milui Ima, el que corresponde a Binah. Puesto que el valor numérico de estas 370 luces cuando se le suma este nombre 60, que tiene valor numérico 63, más las 8 letras del deletreo de cuando uno deletrea el nombre Yud-Kei Vav-Kei, que da 63, tiene 8 letras, dice, nos da el valor numérico 378. ¿Sí? 370 más las 8 letras del coso, 378. Y 378 es el valor numérico de Hashmal. Hashmal hoy en el idioma hebreo moderno se traduce como electricidad. ¿Sí? A la electricidad se le dice Hashmal. Ahora, dice, ya hemos discutido sobre lo que significa Hashmal en la parashá Vaishlach y también en Vayakel. Dice, pero en pocas palabras, dice, Hashmal es una vestimenta protectora alrededor de Ze'anpin y Nukva.
¿sí? Y es... dice, y es el precursor de esa capa que hay conocida como Klipat Noga. Sí, depende del cómo, no sé si saben que el concepto del talit, ¿sí? Sobre todo incluso un talit para ser kasher tiene que cubrir toda la espalda de la persona. ¿Vieron que hay gente que se pone un talit que es así como si fuera una bufanda? ¿Sí? El talit, sí, el talit tiene que cubrir la espalda de la persona y el talit katán tiene que cubrir todo, porque tiene el propósito de cubrir todas las sefirot hasta Yesod. La razón por la cual se instauró la idea de que la gente utilice, y si prestan atención, los Ashkenazim no usamos talit sino hasta que estamos casados. Los sefaradim en algunas comunidades acostumbran a usar desde que hacen bar mitzvah, pero en la costumbre ashkenazí no se utiliza talit hasta que la persona no está casada, hasta que no está esa unión de Zeranpin y Malhut. Y la idea del talit tiene que ver con, sobre todo el talit katán, tiene que ver con recrear esta como una especie de vestimenta de protección. Por eso, sí hay mucha gente que en todos los ámbitos. Yo he visto gente que son Zatmar, que van a un negocio y compran un talit katán con los tzitziot hechos por una máquina y lo usan. Porque hay que usar talit katán porque es una mitzvah, ¿sí? Mientras que hay otras personas que si no consiguen un talit que no tenga los tzitziot, cortan los tzitziot que tienen puestos y tejen sus propios tzitzit. Porque la idea de las kavanot que hay en el tejido de estos hilitos, tienen el propósito de crear todos estos nombres divinos alrededor de la persona para que lo protejan. Ahora, una persona, sobre todo si la persona está casado, porque el talit gadol conecta con Or Makif, mientras que el talit katán es para Or Pnimi. El Or Makif de una persona es, y por ahí está bueno aclararlo para que se sepa cuál es el reglamento correcto. Una persona que está soltera no necesita usar talit para rezar, ¿sí? Puede hacer shaharit sin talit. Una persona que está casada se pone el talit porque el talit es como una antena que le lleva la energía de eso que está rezando a la esposa y a los hijos, que son su Or Makif. Ok, la comunidad también es Or Makif. Entonces, cuando una persona soltera, por ejemplo, está oficiando de Hazán, o incluso cuando una persona está oficiando de Hazán en Arbit, se pone talit. No porque hay una obligación de rezar Arbit con talit o porque se lo pone para que el talit sirva para conectar con el Or Makif, que es la comunidad. Ahora, por eso cuando una persona casada pasa a la Torá, adicionalmente se cubre la cabeza, porque es una muestra de que no solo está pasando a la Torá por su familia y sus hijos, sino que cuando se cubre la cabeza aumenta el Makif, está pasando a la Torá también por la comunidad. De hecho, el Ari claramente dice que
que una de las cosas más terribles que un ser humano puede hacer es pasar a la Torá pensando en sí mismo. ¿Sí? Si la persona cuando pasa y ponerse contento porque lo llamaron a la Torá, dice que cuando una persona lo llaman a la Torá, dice Larí, sus piernas deberían de temblar como cuando la gente estaba parada en el monte Sinai. ¿Sí? De miedo a no estar lo suficientemente puro, ¿sí? Porque mientras estaban escuchando los Aseret Adibrot iban cayendo muertos por todos lados, no sé si saben eso, ¿sí? Con lo cual, la idea del talit tiene que ver con esto, con el Or Makif, pero más que nada tiene que ver con esto de una protección. Ahora, hay la explicación que da el Ari en la porción de Bayakel acerca de cómo funciona este Hashmal, y es muy interesante que después en el idioma moderno hebreo se utilizó esta palabra Hashmal para decir electricidad, porque en realidad lo que es un campo electromagnético de protección, ¿sí? Extiende. A nosotros ninguna persona nos puede tocar. Es imposible tocar algo, porque las cosas tienen un campo de repulsión magnética que uno tiene la sensación de que está tocando algo, pero físicamente ninguno dos objetos se tocan. ¿Sí? Es físicamente imposible que dos cosas se toquen porque parece que se tocan, pero hay un campo de repulsión magnética entre las dos cosas y la sensación que nosotros sentimos cuando tocamos algo es en realidad esa electricidad, ese impulso eléctrico de la unión de estos dos campos de repulsión magnética. Este hashmal es lo único que protege a una persona del mal. ¿Sí? Esa vestimenta, pero esa vestimenta solo se produce, es decir, una persona que todo el tiempo busca precipitar intelectos divinos y vive en una constante unión desde Anpin y Malhut, no necesita usar talit. Y mucho menos talit katán. Porque la idea del talit katán es proteger a la persona de energías caóticas o de que le quiten energía de afuera. Pero si la persona es una persona que constantemente precipita intelectos divinos a este mundo, sea con su trabajo, estudiando, cuando reza y primordialmente cuando tiene relaciones sexuales, ¿sí? que es por eso que se supone que uno tiene que utilizar el talit katán todo el tiempo, excepto cuando tiene relaciones sexuales. Porque se supone que si la persona tiene relaciones sexuales altruistas, la energía que produce eso es mucho más poderoso que un talit katán. ¿Sí? Es más, y cuando digo que un talit katán no me refiero al trapo, a la tela. Es más poderoso que Hashem Echad, ¿sí? que la kavaná que hay en los ¿sí? Porque ya está ocurriendo la unificación de Zeranpin y Malhut entre las dos personas, con lo cual no es necesario la ayuda externa. Y esto es el este es el regalo de Sara y de Abraham. Sara y Abraham fueron las dos primeras personas en la historia del mundo que establecieron la unión verdadera entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Fueron las personas que establecieron el zibug entre Zeranpin y Malhut, entre la luz y la vasija, entre lo masculino y lo femenino. ¿Por eso se lo consideran los primeros padres también? Sí, se los consideran los primeros padres porque literalmente son los padres del pueblo de Israel, ¿no?
Ok, más allá de... Dice, por eso es que dice, por eso es que los años de la vida de Abraham fueron 175, puesto que es la expresión de esos estados de Gesed que precipitan la cara el brillo de la cara de Ali Hampin hasta que desciende y se manifiesta sobre Zeir Anpin y Nukba y Malhut. Un segundo. Hacia el final de esta porción, justo antes de que muera Abraham, Eliezer vuelve a la casa de Abraham con Rivka. Sí, hay toda una historia muy romántica de cómo Rivka lo ve Isaac está rezando minjá al atardecer y ve que vienen unos camellos, viene una caravana y desde lejos no se alcanza a ver si es Eliezer, o sea, si son de ellos, pero entonces él se acerca para ver quiénes son y Rivka lo ve, le pregunta a Eliezer quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro y le dice, ese es mi amo, tu futuro esposo, Isaac, ¿no? Entonces dice que ella se baja del camello, se cubre la cara en una muestra de sniut, de recato, y inmediatamente en el versículo 67 dice, en el 66 dice, y el sirviente de Isaac le contó a Isaac todas las cosas que Rivka había hecho. Dice, Isaac llevó a Rivka y le dio para que viviera la casa de su madre. Y dice una frase que parece medio, irrelevante, pero sobre esta frase hay páginas en el Zohar escrito acerca de el significado. Y la frase es, que es el versículo 67, dice, Isaac llevó a Rivka a la casa a la tienda de campaña, lo que sea, de su madre. Dice, él se casó con Rivka, ella fue su esposa y él la amó. Y hay toda una discusión acerca del orden, ¿sí? De que aparece el amor al final y no al principio. La idea de se casó con Rivka y ella fue su esposa, como dos cosas separadas, es porque se casaron, pero no consumaron el matrimonio hasta, no sé, creo que 15 años después, 10 años después, una cosa así. ¿Sí? No. Y hacia donde va la pregunta, no tenía concubinas y no tenía relaciones sexuales. Y obviamente tampoco se masturbaba, ¿no? Porque parte de la corrección que hicieron Abraham, Isaac y Jacob fue corregir los 130 años de separación de Adán y Jabá. Pero el tema es este de y la amó al final. ¿Sí? Y es largo, hay mucho escrito acerca de esto en el Zohar, pero
la parte más importante es que, ¿vieron el concepto del amor a primera vista? ¿Sí? Se vieron a lo lejos. En las relaciones de pareja, eso que se siente al principio de una relación, cuando recién se conoce a la persona, el estar enamorado, que es lo que dice la gente, no es cierto, no es real. Es solo una... ¿cómo se dice? Foreshadowing. Es una sombra del futuro. Es una palabra buenísima en inglés que foreshadowing se dice. Es una sombra, es un reflejo de algo del futuro, pero es de algo que no existe en ese momento al principio y es una muestra. A la gente lo que le dan cuando conocen a alguien es una muestra de cómo puede ser el amor que pueden tener entre ellos si cada quien hace el tikún que esa relación de pareja conlleva. Y la gente lo que normalmente piensa es que al principio estábamos muy enamorados y después el amor se fue yendo. No, lo que sucedió es que al principio te mostraron cómo era el tipo de amor que podían tener, pero you took it for granted. O sea, pero lo diste por hecho de que así tenía que ser y no había que hacer nada al respecto, no había que ganarse eso. Y ganarse no es ganarse al otro, o sea, no es ganarse el amor del otro, es ganarse lo que puede llegar a ser esa relación de pareja si hago el tikún que tengo que hacer dentro de esta relación. Esto también lo vemos en el hecho de, en la relación de Sara y Abraham, en donde después de casi 100 años, Abraham se da cuenta que Sara es linda físicamente. Y la verdad que es lamentable que esto no sea lo normal, ¿no? Que esto no sea lo que le ocurre a la mayoría de la gente. Porque una gran cantidad del caos que experimenta la gente en el mundo tiene que ver con la falta de este hashmal, con la falta de este escudo de protección que uno puede hacer 1000 cosas para tratar de generarlo desde el trabajo, desde la tefilá, desde los rezos, desde hacer Shabbat, desde un montón de cosas. Pero nada es más efectivo que el hashmal, que este campo de protección eléctrica que se produce con la unión de un hombre y una mujer. ¿Sí? Con la unión amorosa que no viene de ese destello inicial. Por eso dice de que este hashmal es el precursor de la Klipá Noga. ¿La Klipá Noga es malo? No. ¿Es bueno? No. Es lo que sea que la persona hace. Esta idea de puse frente a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, eso es la Klipá Noga. La Klipá Noga siempre está... tenía bueno, no estaba así, ¿no? La Klipá Noga siempre está enfrente de la persona. ¿Sí? Una relación de pareja, una sociedad, lo que sea, siempre es una Klipá Noga. Y la persona hace
de esa clipá es el trabajo que nosotros venimos a hacer a este mundo, es transformar la clipá noga en bendición. En el... no me acuerdo exacto dónde es, pero lo leí de alguna fuente. No me acuerdo ahora exacto en dónde, porque lo leí hace muchos años, pero hay una explicación respecto a... Porque en definitiva, si ustedes están sentados acá hoy escuchando esto, vinieron a escuchar la lectura de la Torá, y si no es por esa razón, no deberían de estar acá. Si venimos una vez por semana a escuchar la lectura de la Torá, no es o a estudiar una clase de Zohar o a hacer voluntariado, lo que sea que hacemos, no es para cumplir con Dios, ¿sí? A Dios le da lo mismo que nosotros vengamos a... porque no necesita nada de nosotros. Pero uno está acá para vivir una vida mejor, para tratar de disipar el caos y vivir en una vida creativa de orden donde cada vez se manifieste más energía divina en su vida. Y hay una... ya me voy a acordar dónde fue que lo leí, pero hay una explicación respecto a esto que estamos hablando que dice que la Shejinah no se posa sobre un lugar en donde hay discordia entre un esposo y una esposa. Y para explicarlo, dice, el ejemplo que da, dice, imagínate que entras a un restaurante en donde los dueños, el esposo y la esposa que son los dueños del restaurante, mientras uno se sienta a comer y está pensando qué quiere comer, que le traigan de comer, uno los escucha que ellos están peleando, ¿sí? Y uno dice, uy, pero ¿así van a cocinar la comida que yo voy a comer? Entonces la pregunta que hace dice, si un humano, si un cliente no se quedaría ahí y no le daría su dinero a cambio de lo que ellos pueden producir, ¿qué se puede esperar de la Shejinah? ¿Sí? Si clientes humanos no se asentarían en ese restaurante, mucho menos se va a asentar la presencia divina. Y cuando me acuerdo de dónde lo voy a buscar y lo vamos a leer porque realmente vale la pena, dice, sin embargo, en el caso contrario, no hay nada que pueda contra ellos, ¿sí? No hay... vieron que hay gente que te dice, no, porque hay gente que hace trabajos, porque hacen esto, porque hay... la protección contra cualquier negatividad de este mundo, contra cualquier fuerza negativa de este mundo, es una unión sincera en una pareja, ¿sí? Porque es una unión de verdad, pero a veces nos olvidamos que la verdad también tiene que ver con la sinceridad, ¿sí? Que la otra persona te conozca 100% y que vos conozcas a esa persona 100% y que puedan estar 100% unidos, sabiendo todo lo negativo de la otra persona, ¿sí? Porque es fácil que el otro quiera estar con vos 100% unido si solo le contás lo bueno, ¿sí? Y Besat Hashem, creo que si hay algo que podemos tratar de extraer de la porción de esta semana es la energía de esta pareja arquetípica de Abraham y Sara, que sí, la gente cuando no sé si les contesto, tengo un
una persona conocida, abogado en Estados Unidos, que se dedica únicamente a divorcios. Y el tipo, cuando entrevista a los clientes, le pregunta, o sea, dice, el sistema que tiene porque les da una entrevista gratis y todos siempre lo contratan. Y lo contratan porque piensan que el tipo es un genio en la capacidad entonces le dice, contame sobre tu exmujer o tu exesposo, esto, lo otro, lo que sea, todo, y cómo sos vos, esto. Y después de que el tipo le da, o la mujer le da un panorama de cómo fue el matrimonio, el tipo le dice, bueno, seguramente lo que pasa es que vos debes tener, tu mamá debe ser así, tu papá debe ser así, y el papá de ella así, claro, y la persona se queda como que, uy, mirá, este tipo qué humano, ¿no? Y el tipo dice, no, dice, todas las personas se casan con alguien que se parece a su mamá y con alguien que se parece a su papá y buscan, tienen o exactamente lo contrario, ¿sí? Porque están, dice, es uno u otro. Sí, si tenían afinidad con el padre, buscan un marido que sea parecido al padre, y si no, uno que sea exactamente lo opuesto. Sí, lo mismo con la madre. Y cuando hay caos en nuestras vidas, dice que nosotros tenemos que pedir prestado mérito para... Cuando la situación actual siempre representa mi estado actual de conciencia. Y no dejen que me olvide decir alguna palabra acerca de lo que está pasando en Israel con los fuegos, ¿sí? Lo que sea que es la situación actual es mi estado actual de conciencia. Si yo cambio esa conciencia, inmediatamente va a cambiar la situación. Ahora, si no me es fácil cambiar esa conciencia, hay una enseñanza del Baal Shem Tov. Hay una frase en la Torah que dice Sha'al abija be'adetja, ¿sí? Sha'al quiere decir preguntar. Dice, cuando uno no sabe una cosa, tiene que preguntarle al padre. Y el Baal Shem Tov dice que la palabra Sha'al quiere decir deseo, representa deseo. Entonces dice que uno tiene que, no es solo preguntar, sino pedir del Padre. Dice, y a la hora de pedir, dice, cuando uno no tiene un padre, puede pedir prestado un padre. Entonces, cuando tu padre no es un buen ejemplo para tu matrimonio, no hagas lo mismo que hacía tu padre, no repitas ¿sí? Pedí prestado un padre. Y nosotros, Bnei Adam, el pueblo de Israel, la gente que tenemos almas de Israel, tenemos el derecho de pedir prestado el zhut de Abraham y de Sara, porque ellos son nuestros padres también. Entonces dice que la persona, el Baal Shem Tov dice, la persona tiene que sentirse huérfana y pedir un padre. Y el padre que tiene que pedir tiene que ser Abraham, no cualquier padre, ¿sí? De repente un chico de hoy pediría que el padre sea Bill Gates, ¿no? Pero el padre que uno tiene que pedir es Abraham. Entonces hoy tenemos esta capacidad en esta parashá de pedir prestado el mérito de Abraham y de Abraham y Sara, de Rivka y de Isaac, y llevarlo a nuestra vida. Por último, porque sé que todo el mundo está hablando del tema de los fuegos en Israel, es fácil echarle la culpa a los terroristas, es fácil echarle la culpa a los árabes, ¿sí? Pero en el 48, cuando 5 naciones musulmanas atacaron a Israel al día siguiente de la declaración de independencia, ¿sí? En días
Israel, que era un pueblo que no tenía prácticamente recursos, ejército, armamento, lo que sea, no solo ganaron la guerra, sino que conquistaron, ¿sí? Les tuvieron que hablar a decirles que no entren al Cairo, ¿sí? Para que a pararlos, Estados Unidos le habló a Israel a decirle no invadan el Cairo porque va a ser un caos mundial. Porque cuando hay brajá, cuando la motivación de la gente es la correcta, no hay otro que tenga la culpa. Estás protegido, está este hashmal, está sobre este fuego, está ahí para proteger a Israel, no para destruirlo. ¿Sí? Es fácil decir los árabes, ¿sí? ¿Y la protección en dónde está? ¿Sí? Hay la cantidad de atentados que se detienen, que nunca ocurren, es gigantesca. Que los descubren porque, sí, hace unos años hubo una que fue increíble. Alguien vio que había un tipo religioso en la calle que las medias las tenía debajo del pantalón, y ese grupo que se visten de esa forma normalmente se ponen las medias arriba del pantalón, y eso le pareció a alguien sospechoso y lo detuvieron al tipo, y el tipo era un terrorista que estaba por inmolarse. O sea, cuando la protección está ahí, ¿sí? No hay nada que pueda, cuando el verdadero hashmal, cuando la verdadera protección está ahí, nadie te puede hacer nada. ¿Sí? Si la protección estaría ahí, alguien hubiera prendido un fuego y 5 minutos más tarde hubiera empezado a llover. ¿Sí? Y se hubiera humedecido todo. Sin embargo, hay viento y el clima está seco y Israel se quema. Israel se quema, si Israel está en llamas, es porque nosotros no nos damos cuenta que todo está en llamas. El mundo está en llamas. ¿Sí? Sino que Israel es el epicentro del mundo, entonces ahí todo se manifiesta con más intensidad. Si nosotros desde nuestro trabajo elevamos aguas femeninas, Maim Nukvim, entonces el agua se precipita y cae. Pero es un reflejo de cómo estamos nosotros espiritualmente, no de que un árabe tiene la culpa. Van a ver, todo el tiempo ha habido gente ¿sí? tratando de hacerle daño a Israel. Lamentablemente es estrictamente necesario. Ravashlag lo escribió en el año 1930, que es necesario que constantemente haya gente atacando a Israel para que Israel esté en ahdut, en unidad. En el momento en el que no los atacan, se odian entre ellos. ¿Sí? Está escrito en el Talmud que cuando los romanos entraron a destruir Jerusalén, dice el romano, así, en estas palabras está escrito en el Talmud, el romano era el cuchillo y la mano que movía el cuchillo era el sinat hinam entre un judío y otro. Entonces, si queremos parar los fuegos en Israel, lo primero que tenemos que hacer es no pensar que la culpa la tienen el que tiró el fuego. ¿Por qué tenemos afinidad con el fuego y no con Gesed? ¿O no estamos en la época en la que leemos en la tefilá 3 veces por día Mashiva Ruach Humorita Geshem? ¿Por qué no cae agua? ¿Sí? Si estamos en época en la que pudiera caer agua sobre Israel. Y tenemos que hacernos responsables nosotros. ¿Sí? Con que una persona diga todos los fuegos que hay en Israel son mi culpa, y esa persona diga, ok, yo voy a hacer un cambio hoy para que eso no pase más, los fuegos van a parar. Depende de qué cantidad de responsabilidad la persona toma, es directamente proporcional a la capacidad de respuesta. Responsabilidad. ¿Sí? Habilidad de responder. ¿Sí? Yo tengo, si me hago cargo 100%, ahora, si pienso que la culpa la tiene un árabe, tengo que esperar que el árabe vaya a apagar el fuego. ¿Saben quiénes viven en el Monte Carmel? Donde que se está quemando todo. No viven judíos en el Monte Carmel. En el Monte Carmel viven drusos. Y los pobres tipos están... ¿sí? La mayoría de las casas que se están incendiando son casas de drusim. ¿Sí? O sea, toda esa zona es una zona de asentamientos drusos. En Haifa los judíos viven en un pedacito chiquitito. Entonces...
Yo volví de Israel el lunes. Me tenía que haber quedado para que no haga fuego entonces. Sí, te quedabas 2 días más, hacías un poco de cabanot sí. No, pero nosotros desde acá podemos, porque también por eso antes de hacer la midá siempre decimos que meditamos estar en Israel. Rashi dijo de que cualquier tefilá hecha fuera de Israel no cuenta. Y eso incluye a toda la gente que está en Israel y tiene en su mente en me quiero ir a Los Ángeles, a California. Sí, ahora ya está controlado. Sí, escuché lo último que escuché. Justamente el Keren Kaim hizo una campaña justamente para replantar todo eso y pide a todos los judíos del mundo que se solidaricen con lo que puedan para volver a replantear todo eso y no dejarlo. Israel va a plantar y va a reconstruir. O sea, no es, salieron a buscar para replantar todo. Todo lo que es físico para Israel es fácil. Entonces pide, aunque sea el problema es. ¿sí? No, los árboles. Yo viví 20 años en California. En California todos los años hay incendios forestales y 2 años después, en el mismo lugar en donde fue el incendio forestal, cuando ocurre naturalmente, ocurre para abonar la tierra. ¿Sí? Y crea un balance también de emisiones de cuando los árboles, si el árbol se cae, se pone viejo, se cae y se pudre, emite metano. Y el metano es 30 veces más nocivo para el medio ambiente que el dióxido de carbono. Entonces es mejor a que un árbol se pudra que se queme. O sea, esto puede haber sido arson, ¿cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice arson? Pero también está, ¿sabes qué? La lluvia, no, ¿sabes? Arson es el acto de ir y prender un fuego. Pero ¿sabes qué? La lluvia, ¿sabes de dónde vino? De la cooperación internacional de los aviones hidrantes. Que mandamos aviones hidrantes. Hasta China mandó. Canadá, China, mandaron aviones. Pero yo creo que no hay que decir, el nuevo sistema de terrorismo. ¿Sí? Es una cosa más que está mostrando con lo que tenemos afinidad. Tenemos afinidad con Geburah, con el fuego y no con Gesed, con la lluvia. Netanyahu fue el que culpó al terrorista. ¿Ah, sí? Sí, porque siempre es fácil culpar a otro y no tomar... así que bueno. Lo detuvieron, Sí, detuvieron 14 ya, pero no importa, o sea, ¿y qué? ¿Y paró y se apagó el fuego cuando los detuvieron? ¿Sí? Entonces, así que la autoridad palestina mandó hasta que no nos demos cuenta que lo que pasa en el mundo de Asia, hasta que no nos demos cuenta que lo que pasa en el mundo de Asia, hasta que no nos demos cuenta que lo que pasa en el mundo de Asia es un reflejo de lo que pasa en Yetzirah, en la emoción, en el sentir de la gente, lo demás es todo comentarios. Gente, Shabbat Shalom. Vamos a sacar la Torah. Sí.